Muy buenos días, me encuentro en estos momentos en la institución Rafael Uribe Uribe. Mi nombre es Lucely Rosado. Siguiendo la rúbrica de actividades, en la asignatura de Cultura Política tenemos aquí al profesor Reinaldo Antonio Costa, la cual responderá ciertas preguntas. ¿Cómo está, profe? Muy bien, profesora, muchas gracias. Para comenzar, ¿qué es el Estado, profe? Bueno, profesora, cuando se habla de Estado, básicamente pues se hace referencia a una forma de organización social que es soberana, que digamos tiene ese poder administrativo y de regulación sobre un determinado territorio. Eso básicamente constituye lo que es el Estado. ¿Y qué es el gobierno? Bueno, el gobierno básicamente son las autoridades que, digamos, direccionan o dirigen, controlan y administran precisamente las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o el ejercicio del poder. ¿Y qué es la democracia? Bueno, la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen libremente a sus gobernantes, a sus dirigentes, y obviamente lo hacen a través de mecanismos de participación. Bueno, profe, entonces, ¿qué es la participación política? Bueno, la participación política básicamente es que todo ciudadano accede precisamente a la selección, a la escogencia de sus líderes, de sus gobernantes. Es decir, a nadie se le niega, digamos, la participación de la misma, puesto que el ciudadano está en su pleno derecho de participar activamente de la escogencia de quiénes serán sus dirigentes. Entonces, ¿qué son los deberes y derechos? Bueno, aquí hay que establecer porque es que no puede existir derechos sin deberes. Para que exista realmente el derecho, también obviamente eso conlleva que existan una serie de deberes. Cuando ya se habla de derechos, estamos hablando entonces de, digamos, de normas instauradas o institucionalizadas, fijas ya por el mismo gobierno. Así, por ejemplo, la vida es un derecho inalienable, ¿verdad? Y los deberes ya constituyen más como un acto de moral, de principio. Por ejemplo, sería mi deber como ciudadano ayudarle a una persona que no lo puede hacer a cruzar la calle. En este caso, por ejemplo, un anciano. En este caso, ese sería pues un deber. Con todo lo que me ha dicho, profe, ¿qué es la política? Bueno, es un tema un poco, digamos, de muchas definiciones. Sí. Porque digamos que es como la forma o la manera como una persona, como un ciudadano del común, llega a hacerse partícipe de las decisiones del Estado, ya sea, digamos, participando con su voto, digamos, perteneciendo a un movimiento político. Es decir, se hace política, se construye política en la medida en que el ciudadano participa ya de la misma, del direccionamiento que puede tener una región, un país, una nación. Bueno, ya que me ha comentado de nación y de país, ¿qué entiende usted de cultura política? Cultura política viene a ser como, digamos, esas concepciones o creencias que tiene la gente con respecto a lo que es la política misma. En ella se supone deben estar inmersas lo que es la parte de la ética, las buenas costumbres, todo lo que haga parte, digamos, del andamiaje, de la conformación de un sistema político. Eso sería la cultura política. Muy bien, profe, gracias por su participación y por estar acá en esta entrevista, y eso es todo. Gracias. En la sección de las actividades, aquí estoy con otro docente, el profesor Francisco, de la cual también le voy a hacer la entrevista. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Pues muy bien, profesora, gracias a Dios. Cuénteme, ¿qué entiende usted sobre el Estado?
Bueno, podría definirte dos clases de Estado. Pues el Estado como república, como organización de la nación, pues, o te podría también el Estado en el sentido en que uno se encuentra. Bien, pero más específicamente queremos la primera. Bueno, el Estado pues no es una organización se podría decir en forma de república. Te podría hablar en el caso nuestro, de nuestro Estado, porque tenemos una república organizada con un gobierno central, organizado con una carta magna llamada Constitución Política. Bien, ¿qué me dice sobre el gobierno? ¿Qué es para usted el gobierno? Bueno, el gobierno es la representación de ese Estado al cual hablábamos, es la representación del Estado, de la nación, es la autoridad de ese mismo Estado quien se encarga de tomar las decisiones acerca de la república, de la nación y a quien debemos obedecer. ¿Y qué es democracia? Bueno, democracia es un sistema de gobierno donde participa el pueblo directa o indirectamente, donde esas personas que participan directa o indirectamente están habilitadas para elegir y ser elegidas. De acuerdo a lo que usted ha dicho, ¿qué podríamos decir sobre participación política? Bueno, en Colombia podríamos participar en política todas las personas mayores de 18 años y que no tengamos ninguna inhabilidad judicial, que queramos hacerlo porque es voluntario, y la participación pues de acuerdo a nuestros intereses, cuando queremos elegir un gobierno departamental, un gobierno nacional, un gobierno local, dígase, llámese municipio, ya sea alcalde, concejales, entre otros. Con todo lo que usted ha dicho, profe, ¿qué son los deberes y qué son los derechos? Bueno, los deberes, o vamos a hablar primeramente de los derechos. Dependiendo de los derechos que nos ha otorgado la Constitución y que los tenemos en la hora en que nacemos, en la manera en que nacemos, pues vamos adquiriendo unos derechos que es lo que a nosotros nos pertenece y que el Estado, es deber del Estado proteger. De esos derechos a los que nosotros tenemos como persona naciente, pues también van naciendo unos deberes. No solamente los derechos tenemos, sino también los deberes que a nuestros alumnos o a nuestros hijos se los vamos a enseñar desde casa. ¿Cuáles son los deberes como hijos? ¿Cuáles son los deberes como familia? ¿Cómo son los deberes como ciudadanos? Así como el Estado nos brinda unos derechos, pues nosotros como padres, como docentes, vamos inculcando los deberes en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Muy bien. ¿Qué nos podría decir acerca del concepto que es la política? Bueno, naturalmente el concepto de política es servir, pero a lo largo de la historia en nuestro país se ha venido disfrazando el concepto de política, ya ha pasado de política a politiquería, pues vienen unos cuantos políticos o vividores y nos han querido de pronto enredar y hacer que esa política, ese bien, ese concepto bien aplicado de política coja otro rumbo. Entonces vienen unos politiqueros, transforman el concepto de política en politiquería y tienen este país un poco acabado. Ha sido muy mal manejada la política. Y por último, profe, ¿qué es la cultura política? Bueno, la cultura política, como su nombre lo indica, tradicionalmente es hacer, servir, pero que tradicionalmente, como te decía ahorita, se ha apartado del bien, del servicio. Entonces, la cultura política, que debía ser servir,
servir a todo el ciudadano que lo necesite, ha cambiado a engañar a todo aquel que necesita un bien, engañarlo y hacer de ese bien, pues culturalmente, un provecho particular. Muy bien, profe, esto es todo. Gracias por su participación.